Muy buenas noches y bienvenidos, familia hermosa, nuestra hermana Jenny también, hermosa como hija de Dios. Bienvenida a su devocional familiar de cada semana. Hoy estrenando nueva serie. Ya terminamos todo lo que tenía que ver, bueno, mucho se podría decir todavía sobre el amor, pero todo lo que teníamos planificado para hablar acerca de ese hermoso capítulo de la Biblia y ese maravilloso y vital tema del amor en general, pero ahora vamos a entrar a una temática específica, porque este es un devocional o este es un espacio donde intentamos mejorar dentro de nuestro papel en la familia. Por lo tanto, ya hemos visto el papel de los padres en una serie anterior, vimos el papel también del amor en general para aplicarlo entre esposo y esposa, entre padres e hijos, y también pues de todos los demás familiares que están en el núcleo, están en el hogar o tienen que ver con el hogar. Pero ahora vamos a ir específicamente a hablar de la mujer, que es que ustedes son tan importantes, son tan especiales que requieren una serie exclusiva donde vamos a tratar el siguiente contenido. Vamos hoy en la primera lección a hablar de la culminación de la obra creadora de Dios y vamos a analizar lo que dice Génesis capítulo 1 y 2. Vamos también a hablar en otra lección, de la mujer como esposa, la mujer como madre, la mujer como abuela, como maestra de mujeres, como maestra de niños, la mujer y la oración, la mujer como modeladora de la moralidad pública, la mujer y las obras de misericordia, la mujer cristiana cuyo esposo no lo es, la mujer, su cabello y vestimenta, sí, de eso también vamos a hablar, la grandeza de la mujer verdaderamente cristiana y cerraremos con lo que el cristianismo ha hecho por la mujer. Estas son las tres selecciones que, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, trataremos de cubrir en esta serie de lecciones. Hoy, como decía, vamos a entrar a nuestra lección número 1, que lleva por título La mujer, la culminación de la obra creadora de Dios. Note lo que dice la escritura en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y Jehová Dios dijo, o dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Moisés también dijo en Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, Dios no completó su obra de la creación, obviamente, sin crear a la mujer. Todo no era bueno hasta que Dios creó no solo al hombre, sino también a la mujer, como podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde habla de varón y hembra los creó y que los creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué no era bueno que el hombre estuviera solo? Pues vamos a considerar algunas de las razones de esta expresión. En primer lugar, no era bueno que el hombre estuviera solo, porque Dios creó al hombre no para ser un ermitaño, no para estar aislado, sino para ser un ser social. El hombre no fue creado para estar apartado de toda la creación o para ser en un sentido único dentro de la creación, sino que tendría su complemento que sería de su misma naturaleza, obviamente, como veremos más adelante, pero que también traería cualidades muy particulares, virtudes muy particulares que harían a esta mujer el complemento o esta compañera el complemento del hombre. Así que mire, Dios consideró que no era bueno que el hombre estuviera solo, incluso en un lugar tan maravilloso como el jardín del Edén. Estar solo puede convertir, dijo un pensador, un paraíso en un desierto y un palacio en un calabozo. En segundo lugar, no era bueno que el hombre estuviera solo porque así no se propagaría la raza humana. Por supuesto, Dios podría haber creado milagrosamente millones de hombres más de la misma manera en la que creó a Adán y luego poblar toda la tierra con ellos. Pero en su infinita sabiduría, Dios sabía que el hombre no necesitaba como compañía
básica en la vida a otro hombre o a los demás varones, sino a una mujer. Y esto es así porque solo la mujer puede ser la ayuda que verdaderamente es idónea o adecuada para el hombre. La mujer provee lo que el hombre necesita como su complemento, de manera o en el ámbito psicológico, sexual, moral, espiritual y biológico, como madre de sus hijos. En tercer lugar, no era bueno que el hombre estuviera solo porque en tal caso no sería posible para Dios ser glorificado como lo es ahora en hombre y mujer. Había y hay la necesidad de que tanto el hombre como la mujer tengan un papel, no solo en traer los hijos al mundo, sino en criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Usted sabe dónde está ese texto, ¿verdad? Es el texto prácticamente común a todas nuestras lecciones y a todas nuestras series. Efesios capítulo 6, versículo 4. Esta situación total simplemente no podría haber prevalecido si solo hubiera hombres en el mundo. Así que, dada esta introducción, estamos preparados para abordar el primer punto de nuestra lección esta noche, el primero de 4. Dios brinda al hombre la oportunidad de reconocer su propia necesidad. Dios le brinda al hombre la oportunidad de reconocer su propia necesidad. Y vamos a la escritura, otra vez, volvemos a Génesis, al capítulo 2, pero ahora a los versículos 19 y 20, por favor, presta atención. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es una de las expresiones bíblicas más tristes, pero bueno, era hasta allí triste, pero luego se encontraría una solución. Dios llevó a Adán hasta Adán a los animales que ya había formado, es decir, que había formado antes de formar al mismísimo Adán. Este es un relato del hecho de que todos los animales, las aves, así como el hombre, fueron creados a partir del polvo o a partir de la tierra. Dios llevó de una manera que no se dice exactamente todo animal del campo y toda ave de los cielos ante el hombre para que él les diera nombre. Y de este relato aprendemos varias cosas interesantes. En primer lugar, aprendemos que el hombre no era un salvaje luchando en su camino hacia aprender una manera de hablar o de comunicarse. No, ya la tenía desde que fue creado. En segundo lugar, que aquí tenía la oportunidad de ejercitar no solo su capacidad de hablar, sino su capacidad de pensar, asociando palabras con ideas y luego asignando estas palabras a los animales de acuerdo a cosas que vio en ellos y que le iban a servir para identificarlos y relacionarse con ellos o interactuar con ellos en su experiencia como Señor de la creación, Señor bajo la autoridad de Dios, obviamente. En tercer lugar, aprendemos que el hombre debía ejercer dominio sobre el resto de la vida en la tierra. Y en cuarto lugar, que el hombre poseía una inteligencia considerable y que no era, repetimos, como en el punto 1, un simio o algo más allá de un simio que todavía tenía que aprender a razonar completamente, que tenía que aprender a hablar y que miles de años o millones de años después inventaría un idioma. No, no, era ya un paquete completo porque Dios todo lo hizo perfecto y bueno en gran manera. Quizá la razón principal al traer los animales ante Adán para que él los examinara y les pusiera nombre era para que el mismo hombre fuera consciente de su necesidad de una compañera y del tipo de compañía que necesitaba, porque Dios lo había creado con una naturaleza particular que sin duda implicaba un anhelo profundo de tener una compañera de cierto tipo en la vida. Al tener a todos los animales ante él o la representación de todos ellos ante él para que los examinara, eso solo intensificaría ese anhelo natural en el hombre.
Cuando los animales pasaron, sin duda, en parejas, como dice la Escritura, ante el hombre, seguramente él notó que estaban en esa condición, con esa bendición de poder tener su pareja. Si ese era el caso, entonces seguramente había notado que mientras los animales tenían pareja, él mismo no la tenía. Además, debió haberse dado cuenta de que aún no existía una criatura que fuera una compañera idónea o adecuada para él. Esto prepara el escenario para la acción de Dios de proporcionarle esa compañía idónea, y esto nos prepara para ir a nuestro siguiente punto. Dios provee lo que el hombre necesita. Vamos nuevamente al capítulo 2 de Génesis, ahora a los versículos 21 y 22, por favor. Leamos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora que Dios había preparado la mente del hombre para reconocer la necesidad de una compañera adecuada, Él hace caer un sueño profundo sobre el hombre. Este sueño no era el resultado del cansancio ni un simple sueño, un sueño ordinario, sino que era un sueño sobrenatural, inducido por Dios mismo. Ciertamente no era, como afirman los modernistas, los liberales, simplemente un sueño o una visión como las que tuvo Nabucodonosor o las que también tuvo José, el hijo de Jacob, más adelante. Después de haber sumido al hombre en un estado de sueño así, Dios tomó de él una parte cercana de su corazón y a partir de ella creó la compañera del hombre. El famoso comentarista bíblico Matthew Henry observa acertadamente, y cito entre comillas, la mujer fue hecha de una costilla tomada del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, sino de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para estar protegida y cerca de su corazón para ser amada. Si Dios tenía la intención de comunicar todo esto al hacer que la mujer proviniera de la costilla del hombre, no lo sé, eso está abierto a debate, pero las posiciones afirmadas o las verdades afirmadas por Matthew Henry ciertamente son verificables, ya que los principios básicos se establecen en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Primera de Corintios 13, 1 al 8, donde estudiamos acerca de todas las cualidades del amor. Efesios 5, 22 al 32, que habla de los deberes entre esposo y esposas, pero haciendo un gran énfasis sobre el esposo, comparando su papel con el de Cristo, con la iglesia. Primera de Pedro 3, 1 y 2, que tiene un énfasis particular en la mujer, incluso hasta el versículo 4. Primera de Corintios 11, 1 al 16, que habla de la relación entre hombres y mujeres y cómo debe ser llevada adelante, entre otros pasajes que podríamos mencionar. Recuerde que luego subimos esta lección al canal, así que usted podrá, si no pudo anotar ahorita, podrá anotar los textos y buscarlos luego con calma. Después de formar a la mujer, Dios la llevó ante el hombre. Esto significa que Él la guió y la presentó ante Adán. Esto sin duda implicaba el solemne, maravilloso, increíble regalo que era ella para el hombre en los lazos del pacto matrimonial aprobado, bendecido por Dios, diseñado por Él. En Proverbios, capítulo 2, verso 17, el pacto matrimonial es llamado el pacto de Dios. Al referirse a aquellos que quebrantan el matrimonio y despiden o repudian o se divorcian de la esposa de su juventud, Dios dice en Malaquías, capítulo 2, versículos 14 al 16, particularmente en el 16, que Él aborrece el repudio. No cabe duda de que Dios mismo casó a esta primera pareja. Por lo tanto, está claro que Dios es el autor del matrimonio. Él ha dado esta relación de pacto al ser humano y también ha dado instrucciones para su regulación. Lea también Mateo 19, 3 al 12, 5, 31 al 32 y Romanos 7, 1 al 4. Ay del hombre que rechaza la enseñanza de Dios en este asunto. Pasemos a nuestro siguiente punto. ¿Cuál fue la reacción del hombre ante esta provisión de Dios?
Vamos a la Biblia. Sigamos. Génesis 2, 23 al 25, que dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, vamos a hacer un análisis breve, pero bastante completo de estas expresiones del texto. Primero, será llamada varona. Este texto no gusta mucho porque creo que a ninguna hermana le gustaría hoy que le dijeran la varona Lourdes o la varona Arlenis. Suena feo, ¿verdad? Pero en el castellano antiguo, a la hora de traducir aquel término original hebreo, pues consideraron colocar varona, pero sabemos que lo que se quería comunicar es el término que se usa y se usó siempre, que fue el término mujer. Notará que no se usa varona en todo el resto de la escritura. Cuando Adán vio a la mujer, dijo en esencia, al menos hay alguien que es verdaderamente adecuada para ser mi compañera en la vida. Parece que instintivamente reconoció que ella, a diferencia de todos los animales que habían sido llevados ante él, era perfectamente adecuada para él. La expresión hueso de mis huesos y carne de mi carne muestra al menos dos cosas. En primer lugar, que la mujer proviene del hombre, tal cual enseña 1 Corintios 11, 8 al 12. Y en segundo lugar, que la mujer es semejante al hombre. A partir del primer punto, concluimos que la mujer es subordinada al hombre y que el hombre es el líder desde la creación. El segundo punto está fuertemente relacionado con el hecho de que se le llama mujer. La palabra mujer es simplemente la forma femenina de la palabra para hombre o la palabra original para hombre. Solo se le dio este nombre porque fue tomada del hombre. Así como el dominio del hombre sobre la vida animal se implica en su capacidad para ponerle nombre a cada uno de ellos, de igual manera se implica su liderazgo sobre la mujer al nombrarla a ella también. Así que no fue que el liderazgo vino como consecuencia del pecado, sino que fue instituido por Dios desde la misma creación. En segundo lugar, este pasaje habla acerca de dejar padre y madre y unirnos a nuestra pareja. Parece claro que el versículo 24 no es la conclusión del comentario mismo de Adán, sino una declaración entre paréntesis hecha por Moisés, el autor del Génesis, como al final cuando dice, y estaban ambos desnudos. Obviamente que eso no lo está diciendo Adán, lo tiene que decir el autor del libro de Génesis. Asimismo está la expresión por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, toda esa expresión hasta el final es del autor. Recuerde 2 de Pedro 1, 20 y 21, que habla de los santos hombres de Dios que fueron inspirados para poder registrar esto, que nadie, aparte de Adán y Eva, fue testigo de todas estas cosas. También lea Mateo 19, 4 al 5, un pasaje que precisamente nos dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Note que Jesús le atribuye esas palabras a Dios mismo, pero leyendo el mismo texto nos damos cuenta de que sí, lo dijo Dios, pero lo dijo a través de Moisés, cuando Moisés comentó como paréntesis, luego de lo que había hablado Adán. Esta es una declaración inspirada de la ley del matrimonio. También está claro que esta instrucción tiene una aplicación general. El matrimonio no esperó hasta que existiera la iglesia para él existir. Por lo tanto, no es la iglesia la que decide si existe o no un matrimonio. El matrimonio fue una institución que vino miles de años antes de la iglesia. Se instituyó desde el principio y no estuvo restringido a Adán y a Eva, sino que era para todos los hombres. ¿Cómo sabemos? Porque no tenían Adán y Eva padre y madre, pero el texto dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces vemos una ley general. El pasaje deja claro la necesidad de que las parejas casadas establezcan sus propios hogares. No es propicio para la felicidad conyugal para una pareja casada que esté bajo el dominio de los padres del esposo o de la esposa.
Sabemos que a veces por motivos de salud, por motivos de economía, por diferentes motivos con los que se puede justificar el hecho de que los padres compartan la misma casa con el nuevo matrimonio, eso no quita que la ley de Dios es que esos padres viviendo allí no pueden imponer su autoridad sobre su hija o sobre su hijo, sino que ellos están, como siempre hablamos sumamente claro, ellos están en la casa de este matrimonio. Por lo tanto, se vive bajo las reglas de ese matrimonio. Igual si viniera a vivir un primo, viniera a vivir un sobrino, viniera a vivir una prima, una tía, tendría que sujetarse a la autoridad del varón en ese matrimonio. Los padres y el padre y madre que por algún motivo, como dije, justificable, que viva en ese hogar, debe saber que no puede ya ejercer la autoridad que hubiera ejercido cuando su hija o su hijo era soltero o soltera y vivía con él en su casa. Ahora que es al contrario, pues los padres deben, con mucho respeto, sujetarse a la autoridad de la cabeza de este hogar. En tercer lugar, dice, serán una sola carne. El punto fundamental aquí se refiere a una unidad de personas más que a la unión de cuerpos físicos, que es en lo que generalmente las personas piensan cuando dice se unirán en una sola carne. Claro está que esto último también está implicado en la declaración, pero no es la idea principal. La importancia de esta enseñanza se ve en lo siguiente, que en primer lugar, la verdadera felicidad del esposo y la esposa depende de esa unión como Dios la diseñó. Dos, que la felicidad y el bienestar de los hijos nacidos de esta unión depende de ese tipo de unión tan firme, tan estable y segura que dejó Dios. Tercero, que el bienestar general de la comunidad en la que reside una pareja depende de esa fortaleza de unión. En cuarto lugar, que el bienestar general de una nación depende de la rectitud involucrada en esta unión, en cada matrimonio que forma esa nación. Y en quinto lugar, el bienestar eterno de las personas puede depender de la clase de relación que llevan en su matrimonio. Y finalmente, y en sexto lugar, que la pureza de la iglesia del Señor también depende de la actitud adecuada que tienen esposo y esposa en esa relación. Este pasaje sin duda refuerza la verdad de que Dios desea que el matrimonio sea considerado por ambos cónyuges como inviolable e indisoluble. Lea pasajes como Romanos 7:1 al 4, que ya lo citamos, Mateo 5:31 al 32 y 19:3 al 12, que también lo citamos ya. También puede incluir la idea de que el esposo y la esposa deben estar unidos en los hijos que resultan de su unión física. Y en último lugar y como conclusión, la mujer debe estar en sumisión a, pero no es inferior a el hombre. Vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo, el texto que escribe el apóstol Pablo por inspiración en 1 Corintios 11:9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué nos enseña esto? Primero, el hombre no fue creado, dice, por causa de la mujer. En los versículos que preceden a este texto, Pablo deja claro que el hombre es la cabeza de la mujer. Lea los versículos 3 al 7 de 1 Corintios 11, luego con calma. Establece un orden ascendente. La mujer sujeta al hombre, el hombre sujeto a Cristo, Cristo sujeto a Dios. Por lo tanto, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. El versículo que precede inmediatamente a nuestro texto, es decir, el 8, enseña que el hombre no fue tomado originalmente de la mujer, sino que la mujer fue tomada del hombre. El hombre no fue tomado a partir de una costilla de la mujer, sino que la mujer fue tomada a partir de una costilla del hombre. Estos puntos son integrales para el argumento de Pablo de que la mujer debe estar sujeta al varón. Él continúa con otro argumento en la misma dirección. El hombre no fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada a causa del varón, porque no era bueno que él estuviera solo. Número dos, la mujer fue creada para el hombre. Como explicación de esta afirmación, sería muy difícil mejorar la declaración del famoso, también comentarista bíblico, Albert Barnes, quien dijo
La mujer, abro comillas, la mujer fue creada para el consuelo y la felicidad del hombre, no para ser una esclava, sino para ser su ayuda idónea, no para ser la ministra de sus placeres, sino para ser su apoyo y alivio en la vida, no para ser considerada de naturaleza y rango inferior, sino para ser su amiga, para compartir sus penas y multiplicar y extender sus alegrías. Sin embargo, aún estando en una posición subordinada a él, fue creada para ayudarlo en sus deberes, para fortalecerlo en sus aflicciones, para compartir con él en sus placeres. No se puede decir mejor. Cierro comillas. Bueno, antes de esa última frase, que sí es mía. Los hombres deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, como dice Efesios 5, 25 al 27. Dios desea que los esposos y las esposas se mantengan juntos, con el esposo proporcionando el liderazgo espiritual, bíblico, enseñado por Dios, buscando juntos esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Hebreos 11:10, ayudándose mutuamente a hacer lo que Dios quiere que sean, como enseña el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23, en 2 de Pedro 3:18, animándonos a crecer en el conocimiento del Señor, y 2 de Pedro 1, 5 al 11, que nos habla de todas esas virtudes que debemos añadir a nuestra fe. Que cada hombre en matrimonio esté agradecido a Dios por su regalo sumamente grande, precioso y maravilloso, la mujer, de quien el sabio Salomón dijo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Que el Señor nuestro Dios nos siga bendiciendo. Hasta aquí nuestra lección número 1, la mujer, la culminación de la obra creadora de Dios.